Hola John, ¿cómo estás? ¿Me escuchas? Y bien a ti, ¿tú me oyes? Sí, sí, perfecto. Nada, perfecto. Bueno, a ti, si quieres, esperemos un par de minuticos mientras se agregan más personas. Si no, empezamos de una, ¿listo? Listo, perfecto, mil gracias. De una. Bueno, esperemos 2 minuticos y arrancamos. Ok, espérate que estoy cargando el celular, Dale, entonces tengo tranquila. dificultades técnicas. Dificultades técnicas. Técnicas. Bueno, esperamos otro momentico y arrancamos. Bueno, Nati, a las personas, mientras se van incorporando más personas, empecemos para no hacerte, obviamente, agradecerte por tu tiempo. Y bueno, a todas las personas que nos acompañan y los que van a ver este live después también, los que nos van a ver por YouTube y por los otros medios que tenemos, decirles que hoy vamos a explorar, hoy tenemos la oportunidad de hablar con Nati. Natalia, quiero presentarte, Nati. Nati es una especialista en anestesiología infantil, especializada en psico, neuromunoterapia, PNL, bioneurociencia, hipnosis clínica, neuroeducación, neurociencia, mejor dicho, todas las habilidades posibles. Pero es lo interesante, lo que nos vamos a conversar hoy, Nati, y obviamente darte las gracias por estar este rato con nosotros y obviamente cuando las personas vean este live también, los que lo vean en vivo y las otras personas que lo vean grabado, es permitirte y darte las gracias por permitirte ser un espejo para todas las personas que nos van a ver y eso es lo más importante, que a través de tu experiencia muchas personas conozcan cómo la bioneuromoción puede cambiar sus vidas y obviamente a través del ejemplo tuyo, cómo lo cambió. Entonces, Nati, muchísimas gracias. Y bueno, empezando por contarle, que le contemos a todas las personas cómo cambió tu vida a partir de ese suceso tan especial como lo fue una enfermedad y obviamente si te quieres presentar también, te invito a que lo hagas. Bueno, John, a ti mil gracias siempre por estar aquí, por creer profundamente en este cuento maravilloso de sanar, curar y replantearse la vida, que es realmente a lo que vinimos. Claro. Vinimos fue a mejorar nuestra existencia, a transformar lo que tenemos y hacernos mejores seres humanos. Entonces, muchas gracias a ti por esta invitación, para mí es un honor. Eh, bueno, empecemos contando que Natalia Granada hace 12 años, en el momento más, ¿qué diría yo? Como en el momento más cool de su vida, se diagnostica un cáncer de mama. Yo recuerdo ese día, y te lo he contado varias veces, Sí, que yo me despertaba normalmente a las 3:40 de la mañana, porque era una super mamá, una super anestesióloga, una super mujer, una super esposa, y el día tenía que arrancar desde las 3 de la mañana para que me rindiera. Y recuerdo que tomándome un café pensaba, yo estoy lista, tengo todo perfecto, tengo la vida perfecta, soy una super especialista, estoy linda, tengo esposo, tengo carro, casa, beca, hijo, etcétera, etcétera. Y ese mismo día, a las 5:30 de la tarde,
yo misma me hacía el diagnóstico de un cáncer de mama en una mamografía de control. En ese instante, evidentemente, aparecen muchas preguntas en tu cabeza, mucho cuestionamiento y muchas dudas, temor, miedo, angustia, etcétera, etcétera. Y tengo que reconocer que además pues, de llamar obviamente a las personas que amaba y amo en ese momento, lo primero que hice fue llamar a mi maestro de PNL. Y ese hombre maravilloso, Armando Solarte, a quien le estoy muy agradecida, me dice, yo lo llamo y contesta el teléfono y me dice, ¡ay! ¿Qué le pasó? Y yo, mira, me acabaron de diagnosticar un cáncer. Y voltea y me dice, ¡ay! Me asustó, yo pensé que era algo grave. Y esa frase, John, cambió radicalmente mi percepción frente a la situación. ¿Y por qué la cambia? Porque si me hubiera quedado con mi creencia de médico, en ese instante me hubiera muerto. Y en ese instante hubiera acabado absolutamente todo. Cuando yo hago el clic y me doy cuenta que hay cosas peores, comienza mi trabajo de verdad. Entonces voy a hacerme todo lo que me tenga que hacer, voy a quedarme viva y me voy a dar una segunda oportunidad. Y empieza entonces no solo el proceso de curación, en donde yo decreto que voy a aceptar todos los tratamientos, que me voy a hacer todo lo que sea necesario, sino que además comienza ese momento importantísimo de decir, me voy a confrontar conmigo misma. Voy a mirar qué es lo que hay, qué es lo que está sucediendo, qué está sucediendo en mis emociones que me llevan a esta situación. Y comienza mi gran camino de curación y de sanación. Y en ese hermosísimo camino encuentro personas maravillosas, ángeles, pero ángeles que Dios enviaba para que yo pudiera ir dando paso a paso. Y me encontré una amiga, una mujer hermosa, recibíamos juntas la quimio. Y ella un día, yo llegué a la sala de quimio que convertimos en una sala de rumba, oíamos música, hacíamos meditación, tejíamos, tomábamos licor, champaña sin licor. Cada vez que alguien terminaba la quimio y la convertimos en algo que se volvió un bálsamo de sanación. Esa historia también es muy linda, pues un poquito larga, pero es un bálsamo de sanación y así lo viví. Y ella me dice, te tengo un regalo. Y yo le dije, ¿un regalo? Me dice, sí. Y en un papelito me escribe Enric Corbera. Y yo lo miro y yo digo, Enric Corbera, ¿y esto qué es? Y me dice, mira, te hago es una persona... una pregunta antes de que sigas con eso. Obviamente tú que vienes de esas ciencias duras como la medicina, o sea, es difícil confrontarse y obviamente a lo que ibas. Y te quería preguntar si tú antes de esos procesos de la quimioterapia y los procesos médicos ordinarios que hay en el momento, ¿habías intentado de pronto alguna terapia alternativa anterior o solo te estabas trabajando No. con tu... Yo hice ambas Okay. al mismo tiempo. Yo como médico no puedo perder el enfoque de que la medicina occidental lleva muchos años trabajando, investigando y ha hecho grandes avances científicos. Entonces, yo me sometí a quimio, radio, cirugía, terapia biológica, terapia hormonal, pero además hacía todo mi trabajo emocional, psicoterapéutico, y trabajé en medicina oriental, hacía medicina china, hacía bioenergética, tenía mi médico estructural que me enderezaba las fascias y me enderezaba todo. Hice todo lo que fuera necesario, John. Por eso la frase comienza con voy a hacer todo lo que sea necesario por estar con vida. Tenía un niño de 5 años y quería verlo crecer. Entonces tenía que aceptarlo todo. Y ahí empieza la verdadera sanación. Cuando tú abres tu mente y te permites otras opciones. No puedo decir que hay que dejar de hacer una o la otra. En mi caso, yo hice todo lo que fuera necesario y sigo haciéndolo. O sea, yo sigo, evidentemente cada año tengo que ir donde mi oncólogo, me hago absolutamente todo lo que él me pida, pero también sigo con mi bioenergética, con mi meditación, con
todo lo que tengo que hacer con mi hipnoterapeuta, sí, porque es un proceso para toda la vida. Esto es un llamado de atención que involucra la vida y es todos los días, ¿sí? Entonces yo me hice todo y sigo haciéndolo y lo seguiré haciendo. fantástico, Mis claro, es batidos, importante. mi nutrióloga, o sea, es que si te hago el listado, te enloqueces. Claro, pero es importante, yo creo que es un llamado a todas las personas que utilizan terapias alternativas, que realmente cuando no hay que ser duales, porque muchas personas creen que entonces si hago una cosa tengo que bajar la otra, pero en Ujú. realidad No, todo va de la mano. para mí es mi gran consejo como médico, es que no podemos cerrarnos a las posibilidades que existen. Mira, Claro, hasta caldo de gallinazo me mandaron, la verdad no me lo tomé porque no me pareció agradable, sí, pero hasta eso, y yo decía, si me lo tengo que tomar, me lo tomo, o sea, claro. lo que sea que haya que hacer sin abandonar nada, es permitirnos la posibilidad de tener todo Ujú, disponible para mi vida. Y entonces ahí comienza la verdadera sanación, John, sí, cuando dejo de pensar en otros, dejo de hacer todo por otros y empiezo a hacerlo todo por mí. Y como te decía, sí, entonces ahí conocí a Enric, ese fue el regalo, uno de los regalos más hermosos que recibí en ese periodo de mi ujú, vida. La verdad ha sido uno de los periodos más fantásticos, no, no porque la haya pasado muy chévere, sino claro. porque aprendí muchísimo y crecí como ser humano y me di la oportunidad, abrí la mente. Entonces ella me dice, sí, es un señor que se inventó algo que se llama la bioneuromoción y es bacano que lo escuches, míralo en YouTube. Y de verdad fue una de las mejores decisiones que yo haya tomado en mi vida. Abrí el YouTube y empecé a seguir a Henry Corbera. Hoy Ujú, es mi gran maestro, mi gran amigo, mi benefactor, un hombre maravilloso que Dios envió para que yo entendiera cuál era la emoción que había tras mi proceso de enfermedad. ujú, Y ahí comprendí por qué, a pesar de que en mi familia no hay nadie que haya sufrido cáncer de mama, ujú, yo no tenía ningún factor de riesgo para sufrir un cáncer de mama, porque tenía todo lo contrario. sí, No fumo, no tomo, tuve un hijo, lacté un año, o sea, tenía todo que me decía que no lo iba claro. a padecer. ¿Y por qué se desarrolla? Porque después de una de las muchas preguntas que salen, y yo decía, ¿yo por qué? O sea, Porque ¿qué a mí. pasó en mí? Porque a mí, o sea, Ujú, yo llevo una vida sana, no he hecho sino trabajar y salvar vidas, eso era un poco claro. egocéntrico, pero era la verdad. He sido una buena esposa, una buena mamá, o sea, ¿qué he hecho para merecer esto? Y cuando Enrique lo escucho y entiendo, digo, ok, sí, hay muchas emociones y muchas relaciones tóxicas que he tenido y que tengo en mi Ujú, vida que hacen que mi sistema se comporte de manera caótica, mis células trabajen al doble o al triple, coman más, crezcan más y se conviertan en un tumor. Y ujú, entonces ahí empecé a entender cómo todos los procesos de salud e enfermedad están regulados por una emoción y cómo todo lo que nos rodea está determinado por la emoción y se vuelve la trama de la vida. ¿Recuerdas que ahí sí, está parte de nuestra terapia? La trama de las 5 emociones biológicas, tristeza, rabia, alegría, miedo y asco, en donde todas tienen solo una intención, mantenerte con vida, pero no quiere decir que no te hagan llamados de atención, que ujú, el cuerpo no se vuelva esa alarma fisiológica en donde se refleja, porque un dolor de cabeza no es solo un dolor de cabeza, un dolor de cabeza es una duda, ¿sí? Y un dolor de ojo es que no quiero ver, ujú, y un dolor de oído es que no quiero oír, y un dolor de garganta que es lo que no puedo claro. decir, y así sucesivamente. Todo lo que va detrás, porque lastimosamente nos educan para vivir como islas, ¿sí? Ujú, Entonces yo soy una en el trabajo, una como mujer, otra como mamá, otra, y al final no somos islas, somos uno solo que tiene un cuerpo, que tiene un espíritu, que se conecta con una fuerza, llámala como quieras, yo la llamo Dios, que tiene unas emociones que te mueven y que todo en la vida se ha movido gracias a esas emociones ujú, y que tienes un cerebro
que tiene una mente poderosa, muy poderosa, que consta de un inconsciente realmente que es la oscuridad que maneja toda tu luz Sí. y que tienes que volver la luz que maneje la oscuridad, que la ilumine. Y con Enric de la mano, hoy es mi gran amigo, descubrí todo eso, hice todo el ejercicio necesario de entender qué eran esas emociones que me estaban llevando a una condición que no tenía por qué vivir. Genéticamente no tenía por qué vivir. Epigenéticamente estaba clarísimo que lo iba a vivir. Así que ahí está el gran aprendizaje y esa es realmente la base de la neuroemoción, es descubrir qué emoción hay tras la emoción. Ujú. Entonces, Nati, esa pero es como la historia. interesante. Gracias, muchas gracias Nati por compartir eso. ¿Cómo se hace el proceso de integrar? Quisiera como que pudiéramos explorar un poquito eso y es, ¿cómo logras integrar todas esas cosas que estás aprendiendo? Y lo interesante de todo eso es obviamente tú como persona, como lo decía ahora, como una persona de ciencias duras, ¿cómo llegas en realidad a creer que esto va a funcionar cuando tenés como esa información de la ciencia por este lado y donde otra persona te está mostrando, o este maestro que es a través de Enrique Corbera, cómo logras fusionar esas dos cosas? O sea, ¿cómo hace eso clic en tu mente Bueno, o en tu vida o en tu corazón para decir, ok, me la voy a jugar con esto, creo en esto? bueno, mira, la respuesta general, la Sí, principal, se llama fe. sí. Fe porque quería estar viva Ujú, y tenía una razón poderosa que era un niño maravilloso de 5 años ujú, al que quería ver crecer. Entonces se llama fe. ok. A esa fe se le tiene que abonar algo y es que siempre he sido una mujer de creencia a Ujú, pesar de ser una mujer de ciencia. Entonces, sí. pues hoy ha sido un tema reiterativo en mi vida, lo he comentado varias veces hoy, coincidencia, Ujú, casualidad o odiosidad. Eh, Nunca he tenido problema en mezclar, por ejemplo, la ciencia, ejemplo el Big Bang, ujú, con la creación del hombre según la Biblia, sí. algo así, porque para mí es claro que son modelos pedagógicos para diferentes tipos de culturas y de momentos. Entonces, primero era una mujer creyente y eso se lo debo a mi madre, ella Ujú, me enseñó a tener fe. Luego aparece el gran propósito de vida. Cuando tú tienes un propósito en la vida y ese propósito en ese momento era ser mamá y ver crecer a mi hijo, pues ujú, evidentemente. Y la tercera razón que te da fe es, frente a la muerte, tienes que tener fe. claro, No tienes otra opción. total. Eh, la gente tiene fe, pero por ejemplo, fe en que me voy a morir, fe en que no me va a funcionar, fe en que esto no sirve, fe en que Ujú, yo soy el más de malas. Yo tenía fe en quedarme con vida y con una vida larga y con mucho por hacer. claro. Entonces, yo creo, John, que hagas lo que hagas, si bien mi recomendación es hacerlo todo y no dejar nada Ujú, y ser ordenado en tu vida y tener todas las opciones posibles a tu disposición, eh, es tener fe, es creer. Si tú crees, como te decía, en el caldo de gallinazo, maravilloso, tómatelo. Si tú crees en la bioenergética, hazlo. Si tú crees en la hipnosis, hazlo. Si tú crees en la quimio. Y ahí ahondo un tema, ujú, es mi bálsamo divino. Y te lo voy a contar porque ahí hay que tener un salto de fe. Eh, a los 8 días de mi cirugía, ya la patología, de mi biopsia, perdón, llega ujú, la patología y evidentemente el oncólogo me llama y me dice, Nati, tengo tu patología, ya estás lista, necesito que vengas urgente a mi consultorio. Yo voy con mi esposo y el oncólogo me dice, mira, te voy a hacer la quimio más larga, la más fuerte y la de cada 8 días. Y necesito que estés súper dispuesta. sí. Y ahí en ese momento, John, Natalia Granada, la médico, entró en pánico. Yo dejé de escucharlo, yo recuerdo que yo los veía a todos en ese consultorio como deformes. Yo decía, me voy a morir además de un SB, un derrame cerebral así en criollo. Claro. Yo decía, no me faltaba más.
un derrame y un cáncer, quedé lista. Y yo decía, ¿qué me pasa? Pero yo estaba era paniqueada, aterrada. Y recuerdo que llegué a mi casa y me senté en la cama a llorar. Yo decía, ¿cómo que me van a poner la más larga, la más dura? Yo trabajé en el Sí, Pablo y yo había sido médico general y había ayudado y había acompañado la unidad de quimio y yo sabía dónde me iban a meter, o sea, yo sabía lo que iba. Y, y me senté a llorar y miré una imagen que tengo de Jesús y le dije, háblame por favor, háblame porque la verdad tengo miedo y la verdad no sé qué voy a hacer y la verdad no sé cómo afrontar esto. Y humildemente te digo, háblame porque estoy paniqueada. Recordé que tenía la Biblia en mi mesita de noche y cuando la abrí, en el sitio que la abrí decía, no temas que yo envío sobre ti mi bálsamo divino. Y desde ahí mi quimio se llamó el bálsamo divino. Y efectivamente yo lo bendecía y yo lo agradecía, John, porque habían tantas mujeres en ese momento que ya no les servía el bálsamo divino, que ya no iba, por más que les pusieran, ya no servía. Y a mí me servía. Y yo todavía tenía claro. opciones. Entonces comienza a ser el bálsamo divino. No dejé que nadie le llamara veneno, tóxico, etcétera, etcétera, Ujú, todo lo que se oye en el público. claro. Y pasó algo sorprendente. Yo, en lugar de adelgazar, me engordé casi 7 kilos. En Que lugar no de pasa, vomitar, comía, que ese comía tipo de como cosas no loca pasan, enajenada. claro. Espantoso. Y es No muy te imaginas. interesante, y muy interesante, Sonati, que tú dices, porque obviamente en esos procesos de quimio, obviamente está la pérdida del cabello, la pérdida de Todo, peso. todo, claro, todo. Yo pasé 9 semanas sin perder el cabello, 9 sesiones de quimio. Y decían, bueno, y entonces, ¿sí le estará funcionando? Y yo, claro que me está funcionando. Y fue muy bonito. Entonces, yo engordé, no vomité, salía de quimio para clase de piscina con mi hijo, me metí a la piscina, fui al Wow, gimnasio, que siempre había querido ir al gimnasio y no podía porque no sí, tenía tiempo. tiempo. La verdad no hacía mayor cosa, pero lo que hiciera era estar ahí, era hacer lo que yo de verdad siempre había querido. Sí, Entonces, mira que era un salto de fe. Yo sabía como médico lo que estaba entrando en mi cuerpo, pero también creí que era la opción que tenía para sanar. Y en ese orden de ideas tuve fe. Y al tener fe, las cosas obran. Y esa es la razón que habla Enric y que habla la epigenética y que habla todas las terapias alternativas que hoy existen. Y es que si tú no crees, entonces no funciona. Tu cuerpo no obedece. Si tú no crees que te vas a salvar, no te salvas, por más que hagas. Y tú sabes que hemos tenido muchísimos pacientes que definitivamente se entregan a la muerte y se mueren. claro. Incluso yo he tenido pacientes que me llaman y me dicen, Nati, ven hoy que me quiero ir. Y hoy es el día y me voy a despedir de ti. Y efectivamente sucede. Entonces, John, yo creo que el gran llamado de esta noche es tengamos fe. Fe en que va a pasar, fe en que se puede, fe en que es posible. Y simplemente demos ese salto de fe y seamos receptivos a todo. Yo no creo en las exclusiones. No creo que si me hago una cosa no puedo hacerme otra. De hecho, eh, creo que se puede porque si soy médico puedo ser anestesióloga y Claro. puedo ser maestra y puedo tener empresa y puedo hacer todo lo que yo quiera y trabajar con los niños en Nova Robot, inventarme un cuento absolutamente loco y raro y ser. Y entonces la gente me dice, mira, ¿y tú entonces ya no eres anestesióloga? Yo, sí, yo sigo siendo anestesióloga, porque ya no duermo a los niños, yo los despierto. Claro. Qué bonitas las palabras, Nati. Me llama la atención una cosa que me gustaría que hiciéramos un poquito hincapié en eso, y es cómo lograr para todas las personas que lo vemos en ti, cómo es posible que haya ese cambio de percepción, porque tú dices que la quimio para ti era un bálsamo, pero cómo lograr a través de esa fe que haya ese cambio de percepción en las cosas que nos pasan, porque cuando no vemos las cosas como realmente son o no les damos el tono como queremos que sean, yo creo que es cuando muchas personas, como decías tú, hay personas que le hacen un quimio, cualquier enfermedad o cualquier situación, podemos hablar de cualquier situación, una enfermedad, un conflicto de pareja, un conflicto económico, lo que sea. Ujú. ¿Cómo lograr ese
cambio del chip en la mente para que la percepción sea diferente, para que veamos las cosas más allá de eso que estamos viendo en esa pantalla de la vida? Mira, John, hay una frase muy bonita que aprendí hace muchos, muchos años que dice, ¿qué quieres tener? ¿La razón o paz en el corazón? Y, y si yo me aferro a mi razón, pues me quedo en la quimio. Y Sí, si va a ser la más dura, la más larga, la más difícil, y probablemente no estaría aquí contigo. Yo quería tener paz, y esa paz me la daba las ganas de estar viva. Y esa es, a ver, a veces solo vemos el punto negro cuando tenemos toda una hoja maravillosa ujú, y nos aferramos a lo malo, a lo difícil, porque es que es más fácil ser víctima, John. claro, Es más fácil cuando yo me hago la víctima, pobrecita yo, yo que he sido tan buena. Mira que yo empecé contando, esa fue mi primera impresión, porque yo, si yo he sido buena mamá, buena sí, esposa, he salvado vidas, ¿cierto? Y he cumplido la tarea, pero eso es víctima. Cuando ujú, yo me quedo de víctima, probablemente me quedo en la razón. Entonces me quedo en la estadística de la quimio, me quedo en la estadística de la patología de las células, de la biopsia, y me quedo ahí. Pero cuando yo digo, no, no voy a ser la víctima, voy a ser la autora intelectual de lo que pase conmigo. Porque si me voy a morir, me voy a morir en las mejores condiciones. ujú, Y si me voy a quedar viva, me voy a quedar en las mejores condiciones. Y como terapeuta, como sobreviviente, como mujer y como mamá, te digo que en la vida solo hay que tener algo claro, y es tu propósito. Cuando tú tienes un propósito de vida, créeme que no hay razón que sea tan poderosa que haga que tú no cambies de percepción. ujú, Entonces, yo creo que cuando tú te sientas a rascarte la herida y a lamerte y a deprimirte y solo a pensar en pobrecito yo y el mundo es todo cruel conmigo, ahí pierdes. Y es prácticamente lo que nos enseña Enric. ujú. Enric nos enseña, déjate de hacerte la víctima. De hecho, él es muy duro con eso. Sí, Sé que has estado con él y sí, sabes lo duro que es. Cuando tú empiezas a ayayayay, ayayayay, es que los otros, es que el perro, el gato, mi marido, mi hijo y no sé quién, ahí estás perdiendo. Tú eres el único responsable. Yo hubiera podido responsabilizar a mi papá, a mi mamá, a mis ujú, hermanos, a todas las personas de lo que yo estaba viviendo, pero en realidad no eran ellos, era yo. Yo tenía ujú, que hacer algo con eso. No estoy diciendo que la gente no se equivoca contigo. Claro que sí. Pero el error de ellos, yo soy la que defino cuánto voy a sufrir con eso, ujú, cuánto le voy a dar importancia, cuánto va a significar en mi vida. Y cuando tú dejas de echarle la culpa a los demás y de sentirte víctima y te vuelves el autor de tu vida, entonces desaparece la razón y te entregas a la paz y te entregas a creer. Pase lo que pase, John. O sea, yo no estoy diciendo que hacer eso te va a dejar con vida. A claro, mí me dejó con vida y lo bendigo, ¿cierto? total. Pero tal vez también irte. He tenido muchos pacientes que se han ido tranquilamente y se van felices, porque no es solo quedarnos aquí, ¿sí? Es Total. también irnos, es estar Ujú, en paz conmigo y en paz con los otros. John. Eso yo creo que es el primer paso y tú lo sabes, tú eres un gran terapeuta y sabes que el primer paso para el camino es pedir perdón y ujú. perdonarte. De Sí, resto, ya el resto es añadidura. Tú arrancas por ahí, lo logras y ya el resto del camino es mejorar lo ya existente, ya no hay, es, es, es algo en lo que todos los sabios, Mario Alonso Puy, ujú, Bucay, Enric, eh, nosotros como terapeutas insistimos, ¿sí? Es el autoperdón y el perdón del mundo y no sentirte víctima de nada. Eres autor de lo que vives. Y sí, definitivamente lo que vives tienes que vivirlo. Si claro. yo no hubiera vivido esto, no sería la mujer que soy hoy y no lograría tener eh, lo que tengo Ujú, y el trabajo que hago
y el hijo que Dios me había dejado ver crecer y tantas bendiciones. Yo quería creer que habían más bendiciones para mí en el cáncer que sufrimiento y dolor. Hermoso, muy bonito eso, Nati. Con esas emociones, quisiera preguntarte, ¿cómo influyeron esas emociones en ti, en tu proceso de sanación? ¿Cómo influyeron sentirte, cómo crees que influyeron esas emociones en ti, de sentirte el bálsamo, de que querías seguir con esta vida que llevabas, transformar todas esas bendiciones? ¿Cómo hace el clic también las emociones en ese proceso curativo tuyo, Nati? Mira, John, es Mm, fundamental. mm, Es, yo diría que el primer paso es aceptar que tengo un cuerpo vulnerable y claro. que me estaba pasando factura, obvio, ¿cierto? Era una mujer incansable, pues igual que ahora, pero incansable era que no me acordaba que yo existía, incluso me llegaban las 8 de la noche y no había desayunado muchos días, Claro. por muchas razones. Luego fue aceptar que existía Mm, un Dios que no me mm, estaba castigando, un Dios que simplemente me estaba acompañando y aceptar que era un Padre amoroso, que no era responsable de mi cáncer y eso fue mm, fundamental. Y mm, luego entonces fue reconocer realmente qué eran esas emociones que habían antes, durante y después. Somos analfabetas emocionales, yo te mm, lo he dicho muchas veces. A nadie le enseñan realmente qué es la rabia, ni qué es la tristeza, ni qué es la alegría, sino que simplemente vivimos como títeres y incluso cuando tú le preguntas a alguien, bueno, ¿qué es lo que sientes? La gente empieza rabia, tristeza, alegría, miedo, llanto, no sé qué, bla, 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 bla. ¿Pero qué es? No sé. Es mm, todo y es nada. Entonces, es empezar a descubrir qué era realmente la alegría y qué era realmente el miedo y qué era realmente la rabia y luego descubrir hacia qué o por qué sentía esa rabia, ese miedo, esa tristeza, esas carencias y descubrir que no habían culpables, no hay culpables en tu vida, mm, mm. solo son circunstancias, no hay gente buena ni mala y no hay cosas buenas ni malas, simplemente hay cosas y hay circunstancias y hay personas. Y quien decide que sean buenas o malas, bonitas o feas, soy yo. Y ahí están las emociones. Quien decide tener rabia soy yo. Buda decía, tener rabia es como tener una piedra ardiente en la mano para tirársela a alguien. Ujú. Y tú te Así estás es. quemando y no se la logras tirar a A nadie. nadie. Y es real, es real. Yo tenía rabia y esa fue la, creería yo, que era la primera emoción que aparecía Ujú. dentro de mi diagnóstico emocional. Y fue trabajar la rabia. Y la rabia se trabaja con un poquito de aceptación Sí. y un poquito de perdón y Ujú. un poquito de Sí. esperanza, ¿sabes? Esperar que finalmente pues todo lo que tú has vivido es lo que tienes que vivir. Yo no, yo creo profundamente que el universo es perfecto Total. y te confieso, no volvería a vivir este proceso, no necesito otro proceso igual, Claro que sí. pero ha sido algo muy bonito, que yo decidí que fuera bonito. También hubiera podido decidir que fuera un trauma. Perdón, Claro. Gregorio se Tranquila. emociona. Yo, dame No un te minuto, lo preocupes. saco. Dale, dale. Perdón, es que él se emociona cuando hablo de esto, es real. Siempre que me Dale, oye hablar tranquila. de esto, arranca a gritar él, Ahí está porque es como si él siente él tu sintiera que emoción. la mamá se emociona. Claro. Entonces, perdón. No te preocupes. Nati, incluso contar también un poquito lo que eso que tú venías diciendo, yo creo que es el tema de la culpabilidad y la responsabilidad. Es una cosa que creo que es pertinente que la hablemos un momento. Y yo me acuerdo que mi proceso desde hace muchos años, eh, hay veces uno se queda en la responsabilidad o culpando a otras personas. Y yo creo que una parte esencial en la bioneuromoción y que hizo tanto clic en mí, y obviamente es lo más duro, es darse Ujú, cuenta que no hay nadie a quien culpar. Pues porque hay sí, muchas terapias también que yo las viví,
también un proceso de, obviamente, configurar la mejor terapia que le sirva a uno y la Sí, que sí, uno sí, no hay escoja es perfecta. terapia perfecta. Exactamente. Sí. Pero yo creo que la terapia que te empodera te hace más responsable y hace que uno deje de culpabilizar tanto, porque he visto y lo viví también, terapias que hacen que uno culpe demasiado a los papás o por una cosa, la otra, un montón de cosas que en realidad no te dan soluciones o herramientas reales, sí, y te desempodera, que eso yo lo creo que lo más importante y lo que me hizo más clic a mí en la bioneuroemoción es Ujú, empoderarnos de nuestra propia vida, de nuestras emociones, de nuestras decisiones, que yo claro. creo que es vital para vivir esta vida, o sea, empoderarnos en realidad de nosotros, porque cuando seguimos culpando que la sociedad, que el Estado, que la política, en procesos terapéuticos se ve mucho el proceso de culpabilizar a los padres por X o Y, eso te desempodera y te vuelve un niño, no avanzas hasta que tomas control de tu vida es cuando Ujú. todo empieza a cambiar. John, es absolutamente real lo que dices. A ver, terapia perfecta es la que a ti te acomoda. Si Uh tú me -huh. preguntas, Claro. yo pasé por todo, o sea, Uh -huh. conozco constelaciones, terapia transgeneracional, conozco todas y la verdad es lo que con lo que tú resuenes, eso Uh es lo -huh. primero. Lo Claro. segundo es que, a ver, las terapias tienen que llevarte a transformar tu vida, no la vida de otros. Total. Que los papás se equivocan, claro que se equivocan. Yo me equivoco como mamá, Uh todos -huh. nos equivocamos, pero no, el saber que tu papá o tu mamá pudo haber hecho algo distinto no, no cambia el pasado, no cambia nada y no te hace mejor ser Claro. humano. ¿Qué te hace ser mejor ser humano? Por ejemplo, reconocer que tu papá debió amarte más o manifestarse mejor o expresarte mejor su cariño y que tal vez no tenía herramientas para hacerlo y que tal vez no conocía otra forma que el dejarte hacer las cosas como quisieras o gritarte o pegarte, no sé. Y nadie ha dicho que esos no sean errores, pero lo que tú hagas con eso es lo que realmente transforma tu vida. Uh -huh. Y eso realmente es lo que impacta en procesos como este de salud, de enfermedad, en procesos de separación, en procesos de todos los procesos de vida. ¿Sí? Uh -huh. Entonces, lo que tú llamas empoderar es eso precisamente. Yo hacerme responsable por, a ver, tengo un cáncer, ¿quién? Yo, mi mamá, yo. ¿Quién se va a morir? ¿Ella o yo? Yo. ¿Quién tiene que hacerse su tratamiento? ¿Ella o yo? Yo. Y entonces en ese orden de ideas, ¿quién tiene que buscarle el lado bueno a todo esto que estás viviendo? Uh -huh. ¿Ella o yo? Yo. ¿Ok? Nadie ha dicho que la gente no se equivoca, repito, nadie ha dicho que hay cosas Claro. dramáticas. Tú sabes que en consultorio nosotros hemos escuchado cosas que uno dice, válgame Dios, ¿cómo hay gente que es capaz de vivir con estas historias tan Uh -huh. traumáticas? Pero finalmente el trauma es el mismo y ¿qué vas a hacer con eso? Es lo que te empodera, es lo que transforma tu vida, es lo que te hace mejor ser humano. ¿Sí? Y es, por ejemplo, cuando vienen a nosotros pacientes abusadas, lastimadas, está bien, nadie ha dicho que esa persona no se equivocó contigo, nadie Uh está -huh. excusando a esa persona, ni nadie está diciendo que no cometió un crimen, pero tú qué vas a hacer con ese crimen? Uh -huh. ¿Te vas a dejar víctima para siempre? ¿Vas a permitir que te dañes para siempre? ¿Vas a echar a perder tu vida para siempre? ¿O vas a tomar eso como una inspiración para? Entonces, es decir, mira, si yo quería estar viva para ver crecer a Jero, la razón de que exista NOA y que hayan muchos niños en NOA Uh es ver -huh. crecer muchos niños. Claro. Y amo profundamente cuando los veo crecer y a todos sus papás les se los digo, me encanta verlos crecer, porque si finalmente quiero ver crecer al mío, pues ¿por qué no puedo compartir el crecimiento de otros? Claro. ¿Por qué no puedo dar de mí para que otros crezcan en condiciones más sanas,
más santas, más apropiadas, y no tengan que pasar por lo que yo pasé. ¿Ves? Entonces, claro, el dolor existe, el Ujú. sufrimiento es una elección. Yo elijo el dolor, perdón, yo elijo el sufrimiento. El dolor está ahí. Todos tenemos Claro, dolores y ayayayay, pero el sufrimiento, o sea, lo que yo traduzco de ese dolor es mío. Por eso, culpar a otros no te va a sanar, no te va a salvar, no te va a devolver la relación de pareja, no te va a hacer próspero, no te va a dar trabajo, eh, eres tú contigo. Y repito, la que tenía el cáncer era yo, no mi mamá, ni mi papá, ni mis hermanos, ni nadie, era yo. nadie. Y era yo la que tenía que hacer algo. Incluso fue muy bonito porque yo recuerdo que no quise que mi mamá me cuidara, ni mis hermanos, sino que me acompañaran en algunos momentos del proceso. Y tuve un ángel dentro de tantos ángeles que era una enfermera, mi Ujú. enfermera Unice, a la que quiero muchísimo, y ella era mi compañía y me acompañaba a todas partes. Y, y no quería que nadie me cuidara porque yo no podía responsabilizar a nadie por un proceso que era mío y que tenía que vivir de principio a fin y que tenía que darle otra cara. Tenía que salir de la víctima a la que, eh, a ver, con la que yo buscara llenar mis Ujú. carencias y tenía que llenar mis carencias yo, nadie más. No podía esperar que mi mamá hiciera por mí cosas que yo tenía que hacer por mí, ni mi hermano, nadie. Entonces, eh, empecé a trabajar conmigo, por mí y para mí, que es una frase que yo le digo mucho a Claro. mis pacientes. Esto que haces no es por mí como terapeuta, es para ti, para ti y contigo. Y te vas a dar la libertad de hacerlo porque te lo mereces, porque es fundamental en el proceso Ujú. que estés viviendo. Si es sanación, es más todavía, porque la rabia la gestionaste tú, por más actos inadecuados que haya hecho el otro. Claro. Entonces ahí es donde tienes que trabajar contigo y es lo que nos enseña Enrique, lo que nos enseña la bioneuromoción, es trabajar contigo, devolverte en tus historias y reencuadrar tu historia, Ujú. darle otra explicación a esa historia y hacer algo que don Alberto y yo nos inventamos para la consulta que se llama el ECA. El Ujú. ECA es cuando tú entiendes, entender es cuando te dicen tienes cáncer y uno dice, ay mariachi, tengo cáncer. eh, la C es comprender, Ujú. comprendo lo que va a pasar, comprendo que estoy en una situación, algo así como que estoy en la inmunda, y entonces, ¿qué voy a hacer con eso? Y aceptar es cuando te das cuenta que tienes que hacer algo por ti. Y aceptas tu condición, te haces humilde y comienzas a trabajar en ti y en tus emociones. Y ahí aparece un componente fundamental, y es que la quimio no te hace daño, la radio no te hace daño, y lo que te dé alrededor de se resuelve y logras terminar 2 años de quimio y, Ujú. y pasan todas las cosas que tienen que pasar, ¿ves? Pero tienes que aceptar tu condición y tu rabia y perdonarte. Fundamental. Así que si tú me preguntas qué son las emociones, yo te diría abiertamente es el motor de la vida. El motor de todo. Con ellas empiezan y acaban todas Acá, las circunstancias de la vida. Nati, qué explicación tan profunda y tan vivencial de las emociones que tuviste. Me gustaría preguntarte si hubo algún momento destacado en ese proceso de sanación tuyo que te haya impactado profundamente, que tú digas como que este fue como que cambió todo lo que yo, algún momento que de pronto recuerdes en ese momento que te haya impactado profundamente en ese proceso de sanación tuyo. Y no hablo solamente del proceso de sanación físico, sino que el más importante que es el de la mente. Claro. A ver, John, Ujú. hay muchos momentos. Uno de ellos es lo del bálsamo divino, Sí. porque para mí eso fue Dios está conmigo y Él me lo va a enviar y no me va a pasar nada. Nada de lo que yo vi que le pasaban a los pacientes me va a pasar a mí. Nada de eso va a suceder conmigo.
Otro momento eran los pequeños detalles, John. Me volví un poquito receptiva de los pequeños detalles. Entonces, ejemplo, yo despertaba en la mañana, me escaneaba, yo empezaba a decir, bueno, tengo esto, me duele allí, siento allá, siento acá, y de pronto decía, bueno, y hacía una pregunta. Y yo le hacía la pregunta a mi Señor, a Dios, y no sé, le preguntaba, ¿por qué tengo que perdonar a X o Y persona? ¿Por qué? ¿Por qué si me lastimó? Y yo no hice nada. Claro. Y era muy coincidencial. Yo me iba para misa y en misa aparecía eh, un señor maravilloso, y un día se me acerca y me dice, hay que perdonar para que puedas fluir. Y yo me quedaba mirándole y yo decía, pues, ¿cómo supo que yo lo que quería, que yo había preguntado eso? ¿Ves? Entonces empecé a encontrar respuestas a mis preguntas en cosas muy simples. Incluso voy a decir algo y espero que el público no vaya a creer que estoy muy loca. Bueno, yo sí estoy loca, pero no tanto. Y era que a veces hacía preguntas así de esas trascendentales, porque a mí, qué pasa conmigo, yo qué hice, qué dejé de hacer. Y prendía el televisor y el diálogo que había ahí, de lo que fuera, daba respuesta a mi pregunta. Y eso tiene importancia en algo, y es que yo estudié en un colegio de monjas y cada año ellas nos hacían una semana vocacional y nos decían, escuche la voz de Dios que la va a llamar. Y a mí nunca me llamaba, oye, yo no escuchaba nada, y yo era así agachadita, yo me acuerdo que yo me quedaba en la capilla A horas, ver si te y yo decía que me llame, hablaba. que me llame, que me llame, que me hable, que me diga algo, Madre Santa, y a mí nunca me dijo nada. Entonces yo ya me volví una mujer adulta y yo No, decía, no, nunca definitivamente me habló. debe ser, a mí no me va a hablar nunca, yo no me lo merezco. Y descubrí que sí me estaba hablando. Eso es lo más lindo que descubrí de todo mi proceso, que Dios sí me hablaba, que sí había algo superior que estaba ahí, que me acompañaba y que me llenaba de fe, de esperanza, y que me respondía. Tal vez no era la Sí, voz que yo estaba esperando que dijera, hola Nati, ¿cómo claro. estás? Y hay veces Sino que desde estaba. hay veces desde el egoísmo uno no quiere que sea, no, yo quiero es que me hable directo con la voz. Pero Dios, Yo le decía, obviamente, claro. aun cuando sea, mándame una carta, dime 1, 2, 3, 4, y yo te juro que lo voy a cumplir. En mis diálogos locos yo le decía, háblame, mándame una cartica, dime qué tengo que hacer y yo lo hago. Sí, Y empecé a descubrir, John, que de verdad la conexión con esa divinidad, con esa espiritualidad, era más simple de lo que creía, y que sí, estaba en todas las cosas que me rodeaban. A veces era mi hijo que salía con cualquier frase en donde yo tenía una explicación, eh, era, era todo, era el amanecer, y te confieso, extraño un poquito porque esas conexiones tienen, es como, ¿cómo te explico? Como portales, ¿vale? Y en esos momentos de tu vida se abren así son muy fugaz y sensibles. Sí, poderosamente. Claro, claro. Y luego pasa el tiempo y pues tú vas viendo cómo merma un poquito esa receptividad, y a veces la extraño mucho, la extraño muchísimo. Eh, Porque fue una de las cosas más maravillosas que descubrí, el poderme conectar conmigo misma, el poderme conectar con esa divinidad, el encontrar un camino que no era el que yo creía que iba a ser, eh, y empezar a descubrir cosas en donde yo era la única responsable de todo. Y volvemos a lo mismo. sí, Entonces, sí, hubo momentos hermosísimos, milagros, eh, pero así como trascendental era eso, darme cuenta de muchas cosas en la sencillez de la vida, en las palabras de alguien, en que alguien me mandara algo por WhatsApp, en prender el televisor y escuchar algo que no estaba esperando escuchar por ahí, escuchaba, personas que me encontraba.
gente que me miraba en la calle y me decía, todo va a estar bien. Y yo, ¡ah! Y no era que se me viera que tuviera cáncer, Claro. o confieso que la vanidad no me lo permitió. Sí, soy una mujer vanidosa, no puedo decir que no, y entonces me veía muy Sí. bonita. Yo usaba mi peluca perfecta y nadie, pues de hecho nunca me vi fea. Ujú. Entonces no era normal que la gente me mirara en la calle y me decía, tranquila, todo está bien. Y yo, wow, wow, me están hablando. Eso fue yo creo que, no sé, en este momento lo que recuerdo Ujú. con mucho cariño y mucha No, emoción. Nati, fantástico poder escuchar eso. Yo creo que hay una cosa que yo le contaba a mi novia más temprano de tu experiencia, y es que a mí me impacta porque muchas personas, por, por lo que sea el momento que estén pasando, eh, les da miedo acercarse de pronto a un terapeuta o buscar solución o mirar de alguna manera diferente. Y sobre todo porque, claro, digamos que en este lado del mundo somos como más, por decirlo de alguna manera, más cabeciduros, nos cuesta de pronto lanzarnos a explorarnos, a conocernos un poco, y que tu experiencia recalcaba más temprano el tema de tu experiencia médica y poder ver esa fusión o que eso haya trascendido en ti, yo creo que es una cosa que rompe las barreras, porque muestra que una persona que ha tenido esa experiencia médica profunda, de números, de que tiene que ser así, de una manera, y se permita explorar sus emociones, sus pensamientos, percibir la vida de otra manera, ver las cosas de otra manera, y es algo que yo siempre te lo he dicho, es una cosa que a mí me parece muy contundente. Y yo creo que es una cosa, y por eso quería que tuviéramos esta conversación ahora, y las personas que nos van a ver en el live y nos van a ver después en la grabación, quiero que lo miren. Es que se permitan percibir la vida de otra manera, que hay otro camino, que es una frase que sale, que la escuchamos en Bioneuroemoción, en Ujú. el curso de milagros, en otras experiencias también pedagógicas. Y es que hay otra manera de vivir la vida, pero primero, como tú decías ahora, es importante creer, tener esa Ujú. confianza de hacer las cosas, de creer, de tener esa fe y de creer. O sea, eh, un vino puede ser maluco o bueno, pero depende de cómo tú te lo estés tomando, de que creas, de ese tipo de cosas. Entonces, eh, esas palabras, esa experiencia, y que tu experiencia de vida sirva de reflejo, de espejo para las personas que nos ven y nos están viendo. Para mí es un honor poder haber vuelto a escuchar, porque yo sé, conozco tu historia y hemos compartido muchos momentos, y para Ujú. mí es muy importante servir de luz para otras personas, que se permitan percibir su vida de otra manera, y que no importa el momento, si estamos jóvenes, si estamos más adultos, si tenemos 60, 70, siempre se puede vivir la vida de otra manera, pero hay que empezar a caminar hacia esa percepción diferente para que nosotros nos permitamos también que la vida se abra a otros aspectos. Total, hay que tener eso que se llama receptividad Ujú, y tú lo dijiste muy bien, hay que creer y querer, ujú, ¿sí? Eh, es simplemente saber que existen muchas formas de hacer las cosas, de vivir la vida, de afrontar las circunstancias. Yo puedo sentir dolor y es válido y es fisiológico y es real, pero yo también puedo elegir si quiero sufrir o no con ese dolor. Y el sufrimiento es una claro. elección. Yo elijo quedarme ahí, ser la víctima, culpar a todos, o yo elijo definitivamente asumir la responsabilidad de mi vida, de mis actos, de mis relaciones, de mis momentos, de mis errores, Ujú, aprender con ellos. Entonces, yo creo que es también un acto de sí, humildad. No, mucho. es trabajar el ego fantástico que nos acompaña, no el ego, sino el ego, el ego odioso que siempre nos acompaña. Me hiciste acordar cuando hablabas de mi acto médico, Sí, los soberbios que a veces
nos tornamos Ujú, porque soy médico, soy ingeniero, soy arquitecto, soy. Y el título, cuando llegan estas situaciones de vida, no hacen nada de diferencia. ujú, Ahí no radica ni la sanación, ni la curación, ni la solución del conflicto. Radica en quién realmente eres y qué tanto quieres y vas a permitirte crecer como ser humano. Yo a todos en Nova Road les insisto, y es un motivo a veces de discusión, y es, si esto está bien, tenemos que hacerlo mejor. ujú, Si hoy fue un gran día, mañana tiene que ser todavía ujú, mejor. Y en ese mejoramiento continuo, en esa búsqueda de que si hoy me fue bien, mañana va a ser mejor, creo que nos hacemos mejores humanos. Y eso no quiere decir que todo nos tiene que ir ujú. wow y que no hay problemas y que Claro. no, al contrario, tiene que ser que aunque yo tenga una dificultad y aunque yo tenga problemas o tenga una enfermedad o no sé, cualquier cantidad de cosas que le pasan a todos los seres humanos, no importa eso, no importa el problema, importa la solución. Ujú, Y es lo que le enseño a los niños y es lo que me encanta de Nova Robot. Y es cuando yo le digo a un niño, no importa que no te funcione, busca la solución. Enfócate en qué hay que hacer para que funcione. Enfócate en qué debemos cambiar. ¿Dónde está el daño? ¿Dónde está el error? ¿Qué hiciste ujú. mal? ¿Qué puedes hacer mejor? Y ver cómo ellos se hacen receptivos a eso. Ellos ya, cuando no les funciona, la gran mayoría dicen, voy a hacerlo mejor, los pequeños detalles, me voy a devolver y voy a volver a caminar y voy a volver a Ujú. revisar. Y por eso amo lo que hago en Nova Road y, y intento eh, empujar esa mole que a veces no se quiere dejar mover porque los niños comprenden Sí, eso, comprenden que hay que creer que se puede. Y yo bendigo una hermana del colegio, la madre María Luisa, que a los 4 años me enseñó la frase más poderosa, la mejor frase que alguien me haya podido enseñar. Ella me enseñó, querer es poder y el que quiere puede. Y esa frase me ha salvado la vida, no una, John, sino miles de veces. Solo es querer. Ya cuando uno quiere, el universo conspira, siempre conspira para que tú logres lo que quieres lograr. No tienes que hacer nada, solo aceptar, querer. Yo quiero, yo quiero esto. Y como yo lo quiero, voy a hacer todo lo que esté a mi alcance por lograrlo. Y el universo te lo entrega con envoltura, con moño. Eh, por ahí hay un libro que dice que el cáncer es un regalo mal envuelto. Yo personalmente digo el cáncer, el regalo mejor envuelto. El mejor envuelto y el más poderoso, hermoso, bendecido. Eh, con gratitud creo que le digo gracias por haber estado en mi vida, gracias por haberte ido, ujú. gracias por no regresar, gracias por lo que aprendí y gracias por lo que me permites hoy ver que antes quizás no podía ver, que tenía unos lentes oscuros que me impedía darme cuenta que yo soy la única responsable de lo que vivo, de lo que siento, de lo que pienso y de lo que hago. Recordemos que la felicidad es coherencia. La felicidad no es un carro, una moto o un objetivo logrado. La felicidad es coherencia entre lo que siento, lo que pienso, en lo que creo y lo que hago. Cuando yo siento, pienso, creo y hago lo mismo, eso es felicidad, Ujú. independiente de las circunstancias. Total. Entonces, es mi regalo bien envuelto, ya lo desempaqué y ya lo disfruté y ya se fue. Voy por un regalo Uno santo, mejor. apropiado y ecológico. Sí, ya, santo, santo. Excelente. Nati, en estos últimos minutos de este live, de verdad, agradecerte de todo corazón que me hayas regalado esta horita de tu vida para contar tu experiencia, contar esa sabiduría que tienes, pero no sin antes, me gustaría, porque también mencionaste varias veces la palabra Nova Road, y es tu proyecto, que es un proyecto muy lindo que trabajas con niños.
Me gustaría que contaras un poquito acerca de ese trabajo para que las más personas lo conozcan y obviamente invitar a los padres a que, chévere, que desde temprana edad los niños se permitan comprender y conocer otros caminos a través de la robótica, lo que tú haces desde el nuevo robot. Bueno, John, primero darte las gracias por este espacio, porque además de compartirte, es reblujar mi alma. Y hoy, precisamente hoy, necesitaba reblujarla. Y te agradezco que fuiste uno de los 3 guardianes que me hicieron así como... Y es más, yo agradecerte a ti. Nova Road es un hermosísimo proyecto, es un proyecto que lleva ya 11 años, bueno, 10, vamos para 11, en donde a través de la robótica y la tecnología enseñamos a niños no solo desde la parte cognitiva, esa área que es fundamental para su vida, ellos hoy se ven enfrentados a un mundo altamente tecnológico y les va a tocar un mundo 100% digital, sino que además les permite reconocer sus emociones, aprender a afrontar esas emociones y entender la coherencia que acabo de mencionar, entre lo que se siente, lo que se piensa, lo que se cree y lo que se hace. Entonces en Nova Robot tenemos 3 pilares, uno es la ingeniería, obvio, pues si yo prometo robótica tengo que Claro. enseñar programación, electrónica, construcción, planeación, ejecución de proyectos. Tiene segundo pilar, que es la pedagogía disruptiva, en donde el maestro no es el maestro, es un acompañante de vida que permite que la información y el aprendizaje sea bidireccional, y está la parte de la neurociencia, que es la que me corresponde, es aprender a manejar nuestras emociones, es aprender a manejar nuestra historia transgeneracional, eso que pues, nos marca de nuestra historia familiar, y es aprender a manejar una máquina poderosísima que tenemos llamada cerebro, que nunca nos enseñan a manejar y que solo usamos casi el 2 al 5% de su gran poder. Entonces, juntamos esas 3 áreas y nos creamos esa escuela maravillosa en donde los niños aprenden tecnología y robótica, trabajan desde la disrupción, la creatividad y la innovación, y luego perfeccionan la manera como aprenden y mejoran conductas de vida. Yo no hablo de diagnósticos, no todos, obviamente los niños de Nova Road, no todos tienen diagnósticos, pero cuando aparecen esos niños con diagnóstico, pues también hacemos el ejercicio de que adopten conductas correctas para afrontar su vida desde su realidad. Es decir, un niño autista jamás va a cambiar su condición, pero pueden encontrar herramientas de Claro. socialización, de liderazgo, de participación, de vinculación, etcétera, etcétera. Todos los diagnósticos hacemos eso y acompañamos a las familias en esa hermosa y ardua tarea de formar para la vida. Entonces acompañamos a las familias en sus procesos de vida, cómo hacer una crianza amigable, sana, apropiada, y una crianza sobre todo divertida. A veces se vuelve tan complicado en un mundo tan Sí. complejo. Entonces, eso es Nova Robot. Tenemos cursos de programación, tenemos cursos de electrónica, de robótica, de astrobiología, ciencias del espacio, desarrollo de videojuegos y Minecraft, todos orientados a eso, a la formación para la vida y el desarrollo de habilidades duras, que es la parte cognitiva, y habilidades blandas, que es la parte social y emocional. Una Fantástico. bioneuroemoción para chiquitos, como dice mi maestro Enrique Corbera. Usted se inventó la bioneuroemoción para niños chiquitos y yo, ok, vale. Sí, es verdad. Así es, claro, no, esa, yo creo que ahí, yo creo que Nati es total. La tecnología viene a pasos agigantados y lo que viene, yo creo que es fundamental que los niños desde pequeños tengan ciertas habilidades para poder manejar el mundo que a pasos Claro. agigantados va a seguir cambiando con la evolución. Todos los días la tecnología está cambiando de una manera gigantesca y pues los chiquitos que vienen en el camino tienen que estar Sí, con mejores herramientas que lo tuvimos nosotros. correcto. Y los valores son fundamentales, Johnny. Ahí Ujú. juegan nuestros valores sociales, en donde el chico tiene que aprender a trabajar en equipo. Le guste o no, Total, tiene que manejar vital. la tolerancia. Incluya, sea incluido o no, tiene que incluir.
coopere o no, tiene que cooperar Ujú. porque es que el mundo que les espera ya es un mundo complejo. Entonces ahí está mi sueño. Yo creo que, no, creo no, estoy segura, Nova Robot es el resultado de mi deseo grande de ser Ujú. mamá, de ver crecer a Jero, mi hijo hermoso, a quien le dedico todos los actos de mi vida y sobre todo a darle un espacio de un mundo mejor. O sea, Sí, no puedo cambiar el mundo, yo lo sé, pero ujú. puedo lograr que sea un poquito mejor y que lo Total, que le rodee a él sea un poco más propositivo. Entonces, Jero es mi inspiración, es el alma de mi alma y a él le dedico mi trabajo. De hecho, su foto está en toda la puerta de Nova Robot como un recordatorio recordatorio. de que eh, el cáncer me motivó a ser mejor ser humano, Ujú. a querer ser mejor mamá y a ofrecer todo lo que soy, todo lo que tengo por aportar algo a este mundo. Hay gente que me dice, tú no lo vas a cambiar y yo sé que no lo voy a cambiar. Total. Y sé que tiende a empeorar, también lo sé, pero yo voy a estar satisfecha dando lo mejor que puedo, apoyando a los chiquis, a los 239 chiquis que hacen Ujú. parte de Nova Robot hoy, a esas 239 familias, a los 22 colaboradores, a un socio y a mi familia. Eso es lo que me inspira, eh, los títulos que tengo, todo lo que he aprendido y la experiencia de un regalo bien envuelto. No, fantástico, Nati. De verdad, ese trabajo que haces con los niños, que son 230, pero imagínate las familias, o sea, el impacto es exponencial. No, Pero esa y todos labor, los que han pasado por claro, estos 12 años, estos 11 años. imagínate, seguro que hay un granito de esperanza en cada uno de ellos, así que vamos muy bien. Amén. Nati, agradecerte a ti este espacio, tu historia, por permitir contártela. Yo creo que es fundamental que los terapeutas también se permitan contar sus vivencias para que sirvamos de ejemplo para muchas personas. Y obviamente la invitación grande hoy era que las personas se den el permiso de ver y verse diferente, de que se perciban y perciban la vida de una manera diferente. Hay veces permitimos que los hechos se conviertan en nuestras realidades y terminamos no sabiendo diferenciarlas. Así que, Nati, de todo corazón, muchas gracias. Dios te pague por haberme regalado este ratico de tu vida y a todas las personas que nos vieron y nos van a ver. Muchas gracias por permitirse recibir este mensaje de parte de Nati a través de estos medios virtuales. A ti gracias por creer que eres un gran terapeuta, por creer que tienes un don y que tienes una misión y darte la oportunidad de lanzarte a este maravilloso mundo de ser y parecer. Ujú. Entonces, a ti gracias, John, de verdad, siempre te quiero un montón, tú lo sabes, y a todas las personas que nos ven hoy y que nos van a ver, no son John y Nati, son historias, son mensajes, tomen lo que más les vaya a servir para la vida, transfórmenlo en vida dentro de su vida y vivan cada día como si fuera el último día de esa maravillosa existencia que es lo único que tenemos. El presente es el regalo y que ojalá todos nos demos esa gran oportunidad de vivir. A ti un abrazo grandotote y a todas las personas, gracias por estar aquí, como arrancan y terminan las clases de Nova Robot. Así es, Nati, una feliz noche. Muchas gracias a todos. Un Gracias a ti, abrazo. un beso. Chao. Gracias. Dios te bendiga. Lo Chao. mismo para ti. Hasta luego.